diapositiva la idea era decir, bueno, ¿cuáles son? Estos serían los que son predominantemente de bajo grado, ¿no? El pilocítico no invasivo con grado 1 de la OMS, con sus distintas localizaciones preferenciales, con su variante, el pilomixoide, clasificado como grado 2 de la OMS, el gigantocelular subependimario, que es no invasivo tampoco, entonces también es grado 1 de la OMS, como tumor en el contexto de la esclerosis tuberosa, el santoastrocitoma pleomórfico, que es grado 2, pero que tiene su variante anaplásica, y algunos ejemplos, como estábamos diciendo, por ejemplo, este es el aplastado de un astrocitoma pilocítico, se lo llama pilocítico, y vamos a charlar un poco ahora de algunas cuestiones más histológicas e histogenéticas para después ir sumando el tema de la genética pura. El astrocitoma pilocítico está constituido por astrocitos elongados, de núcleo elongado también, son astrocitos bipolares, que en algunos lugares tienen un engrosamiento, ¿sí? Que pueden configurar inclusive hasta cuerpos acidófilos o fibras de Rosenthal, que son los engrosamientos de las fibras. Tienen dos sectores, un sector más fusocelular y un sector la mayor parte de las veces microquístico, como la diapositiva esta que se ve, un lugar en el sectores en los cuales hay vasos de pequeño calibre, pero la mayor parte de la lesión está constituida predominantemente por sectores microquísticos. Aquí en esta diapositiva lo que vemos son los cuerpos acidofílicos, esos cuerpos bolas rosadas, que son un tipo, un elemento histológico bastante claro del diagnóstico de los pilocíticos. Los pilocíticos dan positivo con proteína glicofibrilar ácida, sobre todo en las células no quísticas, y su variante pilomixoide es muy similar, simplemente que tienen sectores, un fondo mixoide, es decir, un fondo acelular, amorfo, basófilo, no necesariamente eosinófilo, y en general fueron descritos inicialmente como propios de la línea media, o sobre todo hipotalámicos. Acá un ejemplo arriba de lo que llamamos un santoastrocitoma pleomórfico, con la localización predominantemente temporal, y con el pleomorfismo que se ve claramente en la histología, a la derecha. Y el de abajo, un ejemplo de un gigantocelular, un tumor gigantocelular subependimario con la localización típica subependimaria y con las mismas células que lo componen hacia la derecha. Como ven, son tumores parecidos, son tumores de bajo grado. En realidad, todas estas que son de bajo grado las podemos denominar claramente entidades clínico-patológicas, porque la verdad que no se hacen los diagnósticos solo con la anatomía patológica, sino que en estos casos, y en la mayoría de los casos, pero en estos casos es esencial tener algo del diagnóstico por imágenes, la edad, la localización del paciente, para poder hacer el diagnóstico. Y acá la vieja crítica o el viejo reclamo de los patólogos de cuando un informe o un pedido de biopsia viene con el paciente, con el nombre del paciente y nada más, o con el nombre y la localización que dice, y en la localización dice cerebro. Para poder diagnosticar nosotros tenemos que tener todos los datos y si es posible todo el diagnóstico por imágenes. Cuando pasamos al otro punto, a los que son ya no de bajo grado, digamos, sino que son los astrocitomas, cuando, digamos, dentro de los tumores neuroepiteliales, dentro de los tumores astrocíticos, vamos a encontrar el gran grupo de los astrocitomas. Astrocitomas difusos, grado 2 de la OMS, con variantes morfológicas, astrocitomas anaplásicos, grado 3 de la OMS, con ahí un tumor agregado, que es el tumor glioneuronal con isla neuropilo-like, que es de bajo grado, pero que puede ser también de alto grado, todavía se están describiendo estos tumores. Y después, obviamente, el glioblastoma multiforme, o glioblastoma, punto, grado 4 de la OMS,
con el patrón morfológico del glioblastoma en células pequeñas, el glioblastoma en células gigantes, el gliosarcoma como variante, la gliomatosis cerebri, que como veamos, digamos, hay cosas que estoy nombrando, pero que después vamos a ver que ya se están abandonando, digamos. Por ejemplo, la noción de gliomatosis cerebri. ¿Astrocitoma de células granulosas escuchaste alguna vez? Perdón, no te escuché. Astrocitoma de células granulosas. Sí, es una de las variantes morfológicas, digamos, poco los astrocitomas de células granulosas. Básicamente, yo les doy la mirada, el inicio, sí, digamos, la noción de morfológicos. Al día de hoy vas a ver que la mayor parte de los diagnósticos terminan siendo de astrocitoma, IDH mutado, IDH no mutado, digamos, ha dejado de tener, pese a que esto para nosotros los patólogos, y sobre todo los neuropatólogos, y alguien como, yo qué sé, como yo, o como cualquiera de mi edad, que se haya pasado los últimos 27 años estudiando esto, y que de un día para el otro te digan, no, mira, la morfología esa que estudiaste hasta la última célula para ver cómo era que se llamaba, no sirve de tanto, he de asumir que es una herida narcisística, pero más allá de eso, la verdad y la responsabilidad que uno tiene que tener con los diagnósticos, y con los diagnósticos que ahora vienen más bien asociados a la posibilidad de un tratamiento, es que la verdad es que ahora el diagnóstico va a ir cada vez más con tal tipo de tumor, con tal tipo de mutación, y vamos a ir ampliando cada vez más, pero en las mutaciones que se expresen por inmunomarcación o que se puedan evidenciar de otra forma. Pero la morfología va a tender a achicarse, o la filigrana morfológica, y de ahí en más va a quedar para algunas entidades muy raras con las cuales hay que hacer un diagnóstico morfológico muy específico. Pero me suena que vamos a ir perdiendo respecto de eso. Algunas nociones que eran como para charlarlas, como para dejarles las diapos, nada más. Saber que el grado de los gliomas es una aproximación artificial y académica que trata de representar un espectro continuo, como dice ahí, de la evolución neoplásica, que va desde lo molecular a lo citológico, a lo histológico, a lo espacial, y que estos tres últimos son la morfología, y que en realidad cada vez estamos sumando el primer punto, el nivel molecular, para poder definir una entidad. Algunas nociones de tumores gliales en general, esto lo vamos a pasar rápido. El pilocítico lo consideramos grado 1 porque es potencialmente curable con la cirugía, y el glioblastoma multiforme, todo lo contrario, es un tumor glial de alto grado, frecuente en población adulta, que por mal pronóstico y características se lo considera como una entidad también aparte. Así como habíamos dicho que el astrocitoma pilocítico es una entidad aparte por su buen pronóstico, el glioblastoma es una entidad aparte. Esta es la vieja clasificación de Domado-Duport que nosotros morfológicamente seguimos utilizando, y que muchas veces simplemente usamos en la primera mirada, digamos. Uno mira con hematoxilina eosina el preparado y dice, bueno, tiene atipía, tiene mitosis, no tiene ni proliferación vascular ni necrosis, bueno, es un astrocitoma grado 3. Después va a haber que confirmarlo. Pero uno dice, bueno, tiene atipía, tiene proliferación vascular, tiene necrosis, tiene mitosis, es un glioblastoma. Lo más probable es que siga siendo un glioblastoma, pero bueno, va a ser importante tratar después de definir otros parámetros, digamos. Como dice ahí, la inmunomarcación complementa, es de utilidad. La marcación nuclear intensa para P53 es expresión en general de la mutación de la P53. Tengo una consulta. Vos recién mencionaste mitosis, que era uno de los criterios. Todavía te pregunto esto, digamos, porque siguen informándolo de esa manera, ¿no? Sí. O sea, pusiste mitosis como un punto. O sea, cuando yo tengo un tumor grado 1, que es un tumor, un astrocitoma localizado, un pilocítico grado 1, ¿qué es lo que ven entonces? ¿Ven simplemente muchas células, densidad celular, pero no hay mitosis? Mira, en realidad podría haber mitosis. Uno aceptaría mitosis en un pilocítico
Pero como te decía, tienen que ser una entidad clínico-patológica como muy específica. Vos me decís, bueno, tiene un tumor bien delimitado, por ahí quístico con nódulo mural, que en el corte histológico se ve morfológicamente como constituido por células elongadas, con cuerpos de Rosenthal, con fibras de Rosenthal, con cuerpos acidófilos. Eso es un pilocítico. Ahí ya deja de tallar todo esto que te estoy diciendo ahora, digamos. Cuando vos decís, bueno, esto es un santo astrocitoma pleomórfico, o un astrocitoma gigantocelular subependimario, o es un astrocitoma pilocítico, ahí pierde sustancia y ni siquiera utilizamos lo de la atipia nuclear, la proliferación endotelial vascular, la necrosis y la mitosis. Porque cualquier santo astrocitoma pleomórfico puede tener atipia nuclear y hasta mitosis, y no por eso ya le pondría grado 3, digamos. Hay elementos muy específicos, o peor, cualquier pilocítico puede tener mitosis y algo de atipia nuclear, y eso no le cambiaría el grado de benigno, digamos. Por eso son entidades clínico-patológicas muy específicas, que son las que son benignas. Después, los gliomas en general se clasifican de grado 2 para arriba. Los grado 1 son entidades que tienen que tener una morfología, pero a la vez una clínica y un diagnóstico por imágenes muy específicos para poder diagnosticarlos. Y lo que les decía, la marcación nuclear intensa para P53, que refleja en cierto modo la mutación de la P53, se observa en astrocitomas. Parece ser que la mutación de la P53 bien estudiada es bastante significativa de estirpe astrocitaria, así como la detección del receptor de factor de crecimiento epidérmico favorece el diagnóstico también de astrocitoma sobre tumores oligodendrogliales y también de glioblastoma, así como la lesión 1P, la bideleción 1P19Q, especifica diagnóstico de oligodendrolioma versus de astrocitomas. Algunas cosas generales acerca de los astrocitomas, para después ver, como les decía, el dato genético. Del grado 2 al grado 4 serían un 70% de los gliomas difusos, son principalmente subcorticales y el patrón más importante es el fibrilar, digamos, más allá de que hayan descritos patrones protoplasmáticos, etc. El patrón real más común es un patrón de fondo fibrilar con núcleos ovales de cromatina gruesa y borde irregular. La celularidad cobra importancia y los vasos llaman la atención cuando hay proliferación endotelial vascular. En general en las imágenes, y estas cosas las maneja mejor, como digo, ustedes que yo, son tumores que no, por lo menos los de bajo grado, digamos, no desvían la línea media, no tienen tanto edema, no se les evidencia necrosis, ¿sí? Son tumores que pueden obturar o como se ve en este cerebro, alterar la arquitectura subyacente, pero no necesariamente uno vería hemorragia o necrosis en esa proliferación que está viendo ahí. Histológicamente es esto, es una proliferación, una hipercelularidad, un área donde hay demasiados astrocitos donde no debería haberlos, y esos astrocitos tienen estos núcleos anómalos, levemente hipercromáticos o hipercromáticos irregulares de bordes no netos. Cuando uno va aumentando el grado, y esto ya lo podríamos nombrar como un astrocitoma anaplásico. Cuando uno va aumentando el grado, en general lo que aumenta más es la celularidad, pero también la presencia de atipia nuclear y las mitosis. Es decir, en general los que siempre nosotros diagnosticamos como astrocitomas grado 2 eran solo los que tenían atipia celular, y los que diagnosticábamos como grado 3 eran, esto se sigue usando obviamente, los que diagnosticamos como grado 3 son los que tienen predominantemente atipia nuclear y a eso le sumamos la presencia de mitosis, ¿sí? Los grados 4 son los glioblastomas, tumor más frecuente en adultos con frecuencia similar a metástasis, con localizaciones frecuentes en hemisferios cerebrales con imagen en ala de mariposa cuando hay
cuando hay diseminación por el cuerpo calloso. Clínicas y las imágenes, como dijimos antes, son típicas de un tumor de alto grado. Histológicamente es un tumor fácil de diagnosticar. Para los patólogos es heterogéneo, amplias zonas de necrosis, tumoral geográfica, células con marcada atipía, con mitosis, con proliferación vascular, con edema. Acá empezamos en una época ya hablábamos de glioblastomas primarios en pacientes añosos que debutaban ya como un tumor de alto grado y con su característica morfológica especial era la necrosis, sin empalizada, y la positividad para EGFR, para el receptor de epidermal growth factor. En cambio, hablábamos de glioblastoma secundario, que era el derivado de un astrocitoma, que se presenta en adultos de menor edad, un promedio entre 45 y 50 años, mientras que para el otro el promedio es arriba de los 65, con mutación de P53 y en general muchas veces áreas remanentes de astrocitoma anaplásico. En las imágenes los glioblastomas son evidentes y en las macroscopías son tumores con extensas áreas de necrosis y hemorragia. Morfológicamente lo que tienen es lo que decíamos antes, mucha atipia nuclear, mucha celularidad, hiperplasia del endotelio intravascular. Fíjense que eso que se ve ahí son mitosis en las paredes vasculares, digamos, en el endotelio vascular. Extensas áreas de necrosis, algunas de ellas en empalizada, es decir, con áreas de necrosis rodeados por empalizadas de núcleos de células tumorales todavía viables, otra empalizada. Marcan con proteína gliofibrilar ácida, demostrando un poco la estirpe estrocitaria. Y vamos un poquitito a los tumores oligodendrogliales. Vamos a hablar de oligodendrogliales y ependimarios. Dentro de los oligodendrogliomas vamos a ver dos tipos, oligodendrogliomas clásicos grado 2 y oligodendroglioma anaplásico maligno grado 3. Los tumores ependimarios, la clasificación es un poco más amplia y además ahora hay algunas variaciones que vamos a ir ampliando. Pero bueno, la noción general que nos queda era que teníamos el subependimoma, que es un hallazgo en general de autopsia o de imágenes, el mixopapilar con una localización muy típica en la cola de caballo, ambos grado 1, el ependimoma, que sucede predominantemente en fosa posterior, que es el ependimoma clásico de la OMS grado 2, y después la variante con sus variantes morfológicas, de células claras, papilar, celular, tanicítico, etc. Y después el ependimoma anaplásico, que es la variante maligna o grado 3. Algo de los oligodendrogliomas. Los oligodendrogliomas han ido aumentando en las series. Me acuerdo cuando yo era un joven patólogo, diagnosticábamos cada 15, 20 astrocitomas, diagnosticábamos un oligodendroglioma, que era el que tenía morfológicamente, claramente, el patrón ese en huevo frito. Pero han ido aumentando históricamente a lo largo de los años la incidencia porque empezamos a diagnosticarlos como oligodendrogliomas difusos después de los trabajos de Catherine Maduport, que demostró que hay un tipo sólido, pero que hay un tipo que es predominantemente difuso. Ella les puso tipo 2, pero tipo no grado, tipo morfológico, tipo espacial, le puso ella, tipo espacial 2 al que es sólido, y tipo espacial 3 al que es predominantemente difuso. Histológicamente, lo que podemos ver es lo que decíamos siempre, una red capilar fina y en enrejado, que en general es un tumor que compromete e infiltra la corteza a modo de satelitosis neuronal. Y los oligodendrogliomas tipo 3, acordarse ahí dice tipo 3, son solamente infiltrativos y por ende no hay masa tumoral, por lo que las células se infiltran en sustrato glial quedando astrocitos reactivos atrapados. Con esto se pelearon muchos años con Perry, con gente que estaba más en el trabajo de... se pelearon sobre todo entre Maduport y Perry, porque bueno, en realidad decía Maduport, decía que había muchos más oligodendrogliomas de los que se diagnosticaban,
y finalmente, en realidad no prevaleció ella, prevaleció Perry, porque él dijo que lo que había que hacer entonces era encontrar un patrón molecular que diagnosticara y pudiera diferenciar bien los oligodendrogliomas de los astrocitomas. Algunos de los oligodendrogliomas simplemente se los puede ver por sus calcificaciones, a otros de los oligodendrogliomas se los ve simplemente como áreas blanquecinas que deforman, en la macroscopía digo, ¿no? Que deforman la estructura subyacente, pero morfológicamente cuando uno diagnosticaba un oligodendroglioma quería ver esto, quería ver células en huevo frito, es decir, células del citoplasma amplio, claro, ya no acidófilo, sino directamente pálido blanco, el núcleo redondeado u ovoide, pero central, sin un fino enrejado de capilares de fondo. Esto era lo que nosotros diagnosticábamos claramente como oligodendroglioma grado 2. Ese oligodendroglioma grado 2, cuando ya tenía hiperplasia microvascular, atipía o mitosis, lo convertíamos rápidamente en oligodendroglioma grado 3. Esto es un ependimoma, es la morfología macroscópica de un ependimoma, y respecto de los ependimomas morfológicamente, tenemos que decir que están constituidos por células gliales, son positivas para proteína gliofibrillar ácida, como los astrocitomas, y tienen un elemento morfológico que es bastante típico, que es la pseudo roseta, que es eso que ven en el centro, un eje conectivo, un eje vascular puro, que alrededor tiene un área desprovista de núcleos. Eje vascular, sector alrededor desprovisto de núcleos. Eje vascular, sector alrededor desprovisto de núcleos. Eso es típico de los ependimomas. Cuando esas zonas desprovistas de núcleos alrededor de los vasos se llenan de una matriz mixoide, ¿sí? De una sustancia amorfa, eosinofílica o basofílica, o sea, anfofílica, que puede dar de las dos cosas, pero que forma como verdaderos globulitos o glóbulos o quistes, esto es lo que van a ver en un ependimoma mixopapilar, que ustedes ya lo conocen, con localización muy específica en cola de caballo. Y esto es lo que ven cuando ven un subependimoma, ¿sí? Una lesión proliferativa, pero muy acelular, con escasas de estas formaciones perivasculares. Dentro de los tumores neuroepiteliales también uno diría tumores oligoastrocíticos. Hay tumores mezclados, esto lo vamos a charlar un poco más. Y dentro de otros tumores neuroepiteliales figuraba el astroblastoma, que ya no figura más, pero sí hay que nombrarlos mínimamente para escucharlos. El glioma cordoide del tercer ventrículo es un tumor glial que compromete en general el tercer ventrículo, pero que se parece a un cordoma, pero que da positivo con GFAP, y el glioma geocéntrico es uno de estos tumores descriptos, no hace demasiado, y que son uno de estos tumores grado 1. De acuerdo a lo que habíamos charlado la otra vez, esto que venimos charlando es la histogénesis, ¿sí? Y a su vez decíamos gliomas, y de acuerdo a eso hablábamos de astrocitoma, oligo, mixto o ependimoma, y a su vez dentro de los astrocitomas decíamos difusos o localizados. El esquema tradicional hablaba de, para cada uno de estos, astrocitoma, oligo y mixto, hablaba de grado 2, difuso, grado 3, anaplásico, y grado 4, glioblastoma para los astrocitomas. No hay un equivalente para los oligodendrogliomas de grado 4, pero sí para lo que suponíamos mixto, que era el glioblastoma con características oligodendrogliales remanentes. Dentro de los cambios mayores que dijimos, que de la restricción, supuestamente no, supuestamente si vos ves un glioblastoma, fue siempre un glioblastoma, y si vos ves un oligodendroglioma que tiene necrosis, atipía, uno debería nombrarlo como oligodendroglioma anaplásico. Ahora, finalmente lo que termina definiendo eso es, este tumor, tenga la cara que tenga, ¿sí? Tenga la cara que tenga, tiene la correlación,
¿Tiene la vida de lesión 1P19Q? Sí. Entonces es un oligodendrolioma. ¿Sí? Ahora, si eso además tiene atipía, mitosis, necrosis, será un oligodendrolioma anaplásico. ¿Sí? Ahora, no tiene la codeleción, tiene la mutación P53 y además tiene expresión conservada de ATRX, eso es un tumor astrocítico. Y ahí le daremos grado de acuerdo a tenga mitosis, atipía, necrosis, etcétera. Vamos cada vez más a eso, digamos. Exacto, exacto. El oligodendrolioma se define por eso. Nosotros últimamente lo que hacemos, tenemos la suerte de que la mutación o la alteración del ATRX, que es la pérdida de la expresión del ATRX, ¿sí? Es mutuamente excluyente con la codeleción. Entonces, los que tienen, ¿sí?, alteración del ATRX no van a tener la codeleción, digamos. Entonces, más o menos la podés ir embocando, digamos, con la inmunomarcación y con la coexpresión, con la expresión mantenida nuclear o no de ATRX. ¿No? Entonces voy a decir, bueno, conservó la expresión de ATRX, es ATRX no mutado, ojo que estos son los que generalmente tienen codeleción. ¿Sí? En cambio, mutó la TRX, bueno, esto es mutuamente excluyente con la codeleción. Digamos, por el momento la vamos llevando así, mientras lo tengamos para hacer FISH, digamos, porque el gran tema de la codeleción es que es un salto tecnológico, digamos, es pasar de mirar al microscopio con elementos marcados por inmunomarcación a hacer hibridización in situ con inmunofluorescencia. El microscopio de inmunofluorescencia lo tenemos, yo tengo un microscopio de inmunofluorescencia tanto en el Argerich como en el alemán, pero el tema es tener las ondas, digamos, y que alguien las pague, sobre todo las ondas para ir a buscar el ARN, digamos. Así que bueno, lo que decíamos, ahora, esto era lo de domado por en su momento, en gliomas localizados y difusos. Ahora hablamos de gliomas difusos, adultos o pediátricos, y la clasificación, como decíamos, del 2016 propone combinar morfología y genética. Entonces dice, bueno, gliomas difusos y localizados. Localizados, bueno, son los que son tipo entidades clínico-patológicas específicas. Ya charlamos algo de eso, pero más o menos esa es un poco la idea. Y dentro de los difusos, el patrón morfológico, oligo, astro o mixto. Y mixto ahí tiene un signo de interrogación. Dentro de estos gliomas difusos, más allá del patrón morfológico, lo que empieza a pesar como más importante es, ¿tienen la IDH1 mutada o son IDH1 wild type? No mutados. Si tienen la IDH1 mutada, perdón, y tienen 1P19Q codeleción, van a ser oligos. Serán grado 2 o 3, pero a la vez tienen buen pronóstico. ¿Sí? Tienen buen pronóstico. Si tienen la IDH mutada, tienen 1P19 intacto, P53 mutado y ATRX mutado, ¿sí?, van a ser astrocitomas, que serán del grado 2 al grado 4, pero aún así van a tener pronóstico intermedio. Y si tienen IDH wild type, y a su vez tienen otras alteraciones como el EGFR, el Epidermal Growth Factor Receptor, tienen mutaciones del PTEN y algunas otras cosas más, van a ser astrocitarios, grado 2 a 4, pero van a tener peor pronóstico. Cuando hablamos de peor pronóstico para su correlato, es decir, oligo grado 2 versus astro grado 2 versus astro wild type grado 2, tiene mucho mejor pronóstico el oligo grado 2 que
el astro grado 2 IDH mutante, que es un pronóstico intermedio, que el astro grado 2 que tiene wild type, que es de mucho peor pronóstico. Pero aunque mantengamos los grados de la OMS, hay curvas en las cuales después voy a mostrar que casi se juntan. Y aunque casi se juntan, quiere decir que un oligo grado 3 a veces tiene mejor pronóstico. Un oligo grado 3, que es obviamente tiene codeleción y tiene IDH mutado, tiene casi seguro el mismo o mejor pronóstico que un astrocitoma wild type grado 2. Entonces, cada vez empiezan a pesar más los condicionamientos genéticos. Y fíjense, dentro de lo que uno diría, el grado de gliomas difusos y IDH1 wild type, los no mutados, podríamos decir, bueno, si encontramos uno de bajo grado, ¿sí? Va a ser un glioma difuso, un glioma localizado con un patrón difuso. A eso hay que hacerle BRAF, porque podría ser un santoastrocitoma pleomórfico. BRAF es otro tipo de mutación, digamos, que hay que evaluar. La mayor parte de los low grade, de los histológicamente bajos grados, van a ser gliomas difusos y IDH wild type grado 2. Los de alto grado van a ser, por lo tanto, grado 3 o glioblastomas. Acá se preguntaban cuándo secuenciar. Bueno, estas cosas son las preguntas que nos hacemos todavía, digamos. Por el momento, secuenciar, digamos, adaptándonos a la realidad, secuenciar los tumores no es una opción viable en la Argentina, digamos. Hacer secuenciación de todos los tumores. Sobre todo, hay trabajos igualmente que dicen que el grado de... Una cosa es hacer la inmunomarcación con todos los marcadores necesarios y además, si es posible, hacer la codeleción por FISH, y otra cosa, digamos, eso sería lo mínimamente necesario, y otra cosa sería secuenciar a todos los tumores, lo cual por el momento parece seguir siendo una especie de locura. ¿Y por qué no genotipificar solamente? Bueno, porque la histología sigue siendo necesaria para dar el grado, y como vimos recién, una cosa es que a vos te sirva decir, bueno, los que son 1P19Q son esta estirpe, que son oligodendrogliomas, y los que son 1P19Q, los que son ATRX P53 mutados son astrocitarios, y si tienen IDH positivo o IDH no o IDH mutada, son de mejor pronóstico, y si no tienen IDH mutado, o sea, son wild type, son de peor pronóstico. Una cosa es poder decir que estirpe es más o menos, y otra cosa es tener en claro que si tiene necrosis, tiene atipia, tiene mitosis, va a ser de mucho peor pronóstico siempre, digamos. El grado lo seguimos marcando por la histología. Pero fíjense, esta curva es interesante, ¿sí? Esta es la curva que decía, astrocitoma, fíjense, a la izquierda, astrocitoma grado 3 y IDH mutado, ¿no? Es el de mejor pronóstico. Astrocitoma grado 3 e IDH wild type, es el azul. Fíjense que es de peor pronóstico, o tiene una evolución peor, que el glioblastoma más IDH mutado, ¿sí? O sea, un grado histológico más, pero con la IDH mutada, o sea, no wild type, es de mejor pronóstico que un grado histológico menos, astrocitoma grado 3, pero IDH1 wild type. Y obviamente el peor pronóstico es el del glioblastoma y IDH1 wild type. Esto marca que la combinación es siempre una combinación entre histología y mutación de la IDH1 ahora, ¿sí? Y fíjense este al lado también, la supervivencia libre de progresión, en el cual se empiezan a mezclar inclusive el astrocitoma grado 3 IDH mutado y el glioblastoma IDH mutado, ¿sí? Hacen curvas casi similares, y hacen curvas similares el astrocitoma grado 3 wild type y el glioblastoma wild type.
Por lo tanto, estas curvas son como muy importantes, marcando que realmente la mutación o no es un factor pronóstico independiente muy importante. Esto lo habíamos visto la otra vez, la vieja clasificación, la nueva clasificación. Y vamos a redefinir qué es un oligodendroglioma. Un oligodendroglioma es todo lo que describimos antes morfológicamente, pero requiere para diagnosticarlo la mutación del IDH1 y la codeleción 1P19Q. Entonces, el oligodendroglioma está definido por un genotipo fenotipo particular al día de hoy. Tiene que tener la mutación y tiene que tener la codeleción. De hecho, fíjense, para el oligodendroglioma, si yo tengo algo que a mí me parece un oligodendroglioma, pero tiene el IDH1 mutado, 1P19Q sin deleción y pérdida del ATRX, eso se llama astrocitoma difuso. Por más que a mí me haya parecido en el HIE que podía ser un oligodendroglioma. Eso se llama astrocitoma difuso y IDH mutante. Si tengo un tumor con la codeleción 1P19Q, que es la segunda franja, IDH1 mutado y ATRX intacto, bueno, eso se llama oligodendroglioma y IDH1 mutado, ¿sí? Grado 2, ¿sí? Y si yo tengo algo que me parece un oligodendroglioma, pero es IDH wild type, o sea, es IDH no mutado, vuelve a ser un astrocitoma, ¿sí? Digamos que esto, como les conté antes, pone en cuestionamiento un montón de cosas que uno había aprendido respecto a la morfología. Pero si no tiene el IDH mutado y no tiene el IDH, no tiene la codeleción y no tiene el IDH1 mutado, no es un oligodendroglioma. Respecto a los astrocitomas, eso decíamos de los oligodendroglomas. Respecto a los astrocitomas, vamos a tener, como dijimos, 3 categorías. Bueno, respecto a los oligodendroglomas también. Fíjense que acá la última banda, vuelvo para atrás una diapositiva, la última banda dice glioma difuso NOS grado 2 con fenotipo tipo oligodendroglioma porque no se pudo hacer el IDH1. Eso es lo que nos sucedía hasta hace un tiempito, cuando no teníamos para hacer inmunomarcación mínimamente con IDH1, entonces no podíamos decir qué tipo de glioma era. Decíamos glioma difuso, grado 2, con patrón morfológico compatible con tal cosa. Entonces son 3 categorías para los astrocitomas difusos. El mutante para IDH1, la mayoría de los grado 2 y grado 3, ¿sí? son IDH1 mutantes. El IDH wild type, que es raro, ¿sí? Y el NOS, el sin otra especificación, si no podemos hacer el IDH1. Para los astrocitomas difusos, dijimos, grado 2, nos pasa lo mismo que nos pasaba antes con el oligodendroglioma. IDH mutante, 1P19Q, no de lesión y pérdida de la TRX, eso se llama astrocitoma difuso. No tenemos demasiado problema, por más que tenga morfología o no de astrocitoma difuso. Estamos hablando de cosas que parecen morfológicamente un astrocitoma difuso. Pero si eso que nos parecía un astrocitoma difuso tiene el IDH1 mutado, tiene la codeleción 1P19Q y tiene el ATRX intacto, eso se llama oligodendroglioma. Digamos, por más allá de lo que nosotros hayamos visto en la histología. Entonces, ¿qué con el diagnóstico del oligoastrocitoma? El diagnóstico del oligoastrocitoma se está tratando de abandonar. Hay un trabajo interesante que se llama Adiós a los astrocitomas, que parece ser que la clasifica, Adiós a los oligoastrocitomas, que toman 43 casos, y de esos 43 casos, un solo caso tiene un genotipo mixto. El resto son o genotipo oligo, es decir, tienen codeleción y mutación IDH1, o genotipo astrocitario, es decir, tiene mutación de P53, pérdida de TRX y también la mutación IDH1. Así que en realidad la idea es que lo que clasificábamos como oligoastrocitomas, si lo estudiamos lo suficientemente bien, tienen que llamarse astrocitomas o oligodendroglomas.
Por eso esta diapositiva es la que dice eso. Si tenemos clasificación histológica o morfología de oligoastrocitoma, y bueno, si tiene DH1 mutado, no de lesión, eso es un astrocitoma, y ATRX perdido, eso es un astrocitoma. Y si tiene DH mutado, con de lesión 1P19Q, pero el ATR intacto, eso se llama oligodendroglioma. ¿Mm? Para los glioblastomas, también tenemos los tres tipos. IDH1 wild type, que es la mayor parte de los casos, que son más del 90% de los casos, y que son los que nosotros se corresponden con lo que nosotros antes llamábamos glioblastomas primarios, ¿sí? Que se da más en adultos mayores y que tienen determinados caracteres morfológicos. Y el IDH mutante es menos del 10% de los casos, y la mayor parte de los casos corresponden a lo que antes llamábamos glioblastomas secundarios. Algunas variantes nuevas, hay que acordarse que hay una variante nueva de glioblastoma, que es el glioblastoma epitelioide, que se une al gliosarcoma y al glioblastoma de células gigantes como variante del glioblastoma. Está constituido por grandes células epiteloides con citoplasma eosinofílico amplio. Puede tener células rhabdoides, tiene predilección por chicos y adultos jóvenes, y lo importante es que tiene una mutación de del BRAF B600C, y esto también se puede evaluar por inmunomarcación. ¿Mm? Carece de las típicas características moleculares del wild type, del glioblastoma común wild type, es decir, no tiene GFR ni pérdida de heterosideosidad del cromosoma 10. Y parece tener un precursor en el santo astrocitoma pleomórfico. ¿Mm? El glioblastoma con componente neuronal primitivo, ahora se lo pone como un patrón de crecimiento. Es una entidad poco común, les dejo ahí en la diapositiva. Básicamente, otra de las cosas que hay que saber es que, como ven, hay variantes que no existen más, protoplásmica y fibrilar, digamos, como variante de morfológica específica, y hay entidades que no existen más, como la gliomatrosis cerebri, que ahora se lo considera un patrón de crecimiento de cualquier glioma. Por último, hay que charlar esta nueva entidad, que es el glioma difuso de la línea media H3K27M mutante, que es una alteración predominantemente pediátrica, ¿sí? Y que en realidad parece estar asociada a una línea mutacional totalmente diferente, que es de muy alto grado. Tal es así que, fíjense, los glioblastomas pediátricos quedan finalmente subdivididos en subgrupos moleculares. Los que tienen un patrón de metilación tipo el pilocítico, es decir, los que tienen el pilocítico o el santo astrocitoma pleomórfico, es decir, los que tienen una mutación del BRAF B600C, tienen buen pronóstico. Los que tienen la mutación H3K27M tienen muy mal pronóstico. Los que tienen la mutación H3G34 tienen un pronóstico intermedio. Y los que tienen la mutación del IDH1 tienen un buen pronóstico. Fíjense, acá y por ahí, de vuelta, las curvas lo explican mejor. Fíjense, los que tienen a la izquierda, en el cuadro, en las curvas, en el cuadro de la izquierda, obviamente el de peor pronóstico, ese es el que es tipo glioblastoma. El de intermedio, el del pronóstico intermedio, es el que es santo astrocitoma pleomórfico like, y el de arriba, el de mejor pronóstico, es el que es low grade glioma like, glioma de bajo grado like. Pero fíjense, el cuadro más interesante por ahí es el de acá, el de la derecha. El de mejor pronóstico es el de IDH1 mutado, ¿sí? Y como ven,
hacia abajo van el G34 mutado, el azul, el wild type mutado, el negro, y el de peor pronóstico de todos es ese verde, que fíjense que tiene un índice de mortalidad muy, muy importante, es el H3K27M mutado, este es el glioma de la línea media. Otros cambios que se hicieron fue al santoastrocitoma pleomórfico le agregaron una nueva entidad, que es el santoastrocitoma pleomórfico anaplásico, que es el grado 3. Respecto de los ependimomas, hay una variante nueva, que es la variante RELA Fusion, positivo para una fusión de unos genes, que tiene una expresión de inmunomarcación del 1CAM, lo cual sería el subrogante de inmunomarcación para las variantes. Pero hay algo muy interesante. Este ependimoma, el fusión RELA, es el que serían la mayoría de los ependimomas superatentoriales en chicos. La variante celular del ependimoma fue, digamos, desapareció, la hicieron desaparecer. Pero hay una cosa muy interesante. Fíjense, acá hay una gente que hace un trabajo que clasifican 500 tumores ependimarios usando metilación de DNA y a su vez los clasifican de acuerdo a los compartimentos del sistema nervioso, los grados histopatológicos y los grupos de edad. Este cuadro es un cuadro muy interesante. Fíjense, a la izquierda tenemos supratentoriales, fosa posterior y médula espinal. En el medio, como ellos llaman al agrupamiento molecular. Lo llaman subependimoma con genoma balanceado, confusión de JAP1, confusión de RELA, con genoma balanceado. A la derecha de eso están los grados histológicos y el grupo etario. Y a la derecha, al final, verde o rojo, está la sobrevida o la evolución. Hay cosas que ya sabíamos, ¿sí? Podemos decir que los que son grado 1, fíjense, ahora fíjense la columna de grado histológico, que los que nosotros histológicamente clasificábamos como grado 1, siguen siendo todos de buen pronóstico, ¿sí? Tanto el que tiene la de lesión 6Q, si empezamos desde arriba, tanto el que tiene el genoma balanceado, que parece un subependimoma, como el subependimoma PFST, digamos, los que eran de bajo grado, ¿sí? Ahora, por ahí, y los que eran anaplásicos, fíjense los dos que están en rojo, los dos que están en rojo, que ya eran grado 2 o 3 en el grado histológico ya. Entonces el tema era, los que eran de alto grado o mal grado, digamos, siguen siendo de mal grado, por lo menos esos dos, los anaplásicos, ¿sí? Y los que eran de bajo grado, de muy bajo grado, grado 1, siguen siendo de bajo grado. Lo que es interesante es ver cómo hay una variante anaplásica con inestabilidad cromosomal, que se ve en el cuadro azul, que ahora es que se sabe que es de buen pronóstico, ¿sí? Pese a ser grado 2-3, y como hay un ependimoma con fusión de JAP1, arriba, celeste, pese a ser grado 3, es también de buen pronóstico. Y el último, el ependimoma anaplásico con mutación de NF2, digamos, también es de buen pronóstico. Digamos, se mantiene la noción de que los que son de bajo grado son de bajo grado, los que son de muy bajo grado son de bajo grado, los que son de muy alto grado son de muy alto grado, pero ojo que en el medio hay algunos a los cuales hay que hacerle algún otro tipo de estudios o correlacionarlos con la edad en la que se está dando en el paciente o con la localización para poder definir si va a tener mejor o peor pronóstico. Respecto a los papilomas, de los tumores, ya la otra vez charlamos que hay intermedios, esto lo vamos a pasar. Y acá vamos a, en los meduloblastomas, vamos a quedarnos para ir cerrando, habíamos dicho, pese a que llevamos una horita, nos va a llevar un ratito
los embrionarios para terminar esta charla, porque son 2 charlas juntadas en una, gliomas y embrionarios. Y acá en los embrionarios vamos a hablar de, bueno, uno acá tiene, perdón, el dato de siempre, un tumor de células redondas, pequeñas y azules, que compromete predominantemente el cerebelo, predominantemente el vermis cerebeloso, que está constituido por estas células pequeñas, como dijimos, redondos y azules, que en algunos casos hacen algunas estructuras que semejan a rosetas, como esa que está ahí en el centro, que en general pueden tener necrosis, pero que tienen un alto índice de proliferación, bla, 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 bla. Bueno, y acá tenemos la clasificación, como era hasta antes del 2016, que decía meduloblastoma y variantes morfológicas, tumor no ectodérmico primitivo del sistema nervioso y variantes morfológicas. Vamos a ver que esto ha cambiado, y dentro de los cambios mayores en la clasificación 2016, le tocan los meduloblastomas. Los meduloblastomas tienen 4 variantes histológicas: la clásica, la desmoplásica nodular, la con extensiva nodularidad y el de células grandes anaplásico, que es el de peor pronóstico en general. Pero también hay un consenso de que hay subgrupos moleculares del meduloblastoma. Los subgrupos moleculares del meduloblastoma tienen que ver con el transcriptoma, ni siquiera tienen que ver con una mutación específica, tienen que ver con el tipo de transcripción, con el tipo de transcriptoma que hay. Y van a ser 4 grupos: el WNT, el SHH, que es el Hedgehog, el Sonic Hedgehog, el WNT, el Sonic Hedgehog, el grupo 3 y el grupo 4. Van a ver que en esto también hay una distribución interesante ahí, en la cual hay un grupo, digamos, algunas mutaciones. Algunos de los subgrupos moleculares son más de los chicos y otros son más de los adultos, o algunos son mezclados. Lo importante es que estos subgrupos moleculares tienen un correlato interesante con el pronóstico. Fíjense como el WNT en general es muy buen pronóstico, el SHH es buen pronóstico en chicos, y en otros, en no chicos, digamos, el pronóstico es intermedio. El grupo 3 es un pronóstico pobre en cualquiera de las edades, y el grupo 4 tiene un pronóstico intermedio. Estos 4 subgrupos moleculares, como ven acá, tienen el cuadro, por ahí es el que resume un poco todo. Lo van a ver, tienen una edad de presentación, una patología más típica, digamos, tienen un correlato con la anatomía patológica, un pronóstico, una genética, una inmunomarcación específica también, y un porcentaje y a su vez el cuadro, la parte de abajo del cuadro dice qué porcentaje serían de todos los meduloblastomas. Lo que sí estamos de acuerdo en que tanto los subgrupos moleculares como los subgrupos histológicos tienen valor terapéutico. Tienen valor terapéutico y tienen sobre todo valor pronóstico. Fíjense que en la parte de arriba el desmoplásico nodular tiene una mejor evolución que el clásico, y a su vez estos dos tienen una mejor evolución que el de células grandes y anaplásico. Mientras que en el cuadro de abajo estamos viendo que el WNT es el de mejor pronóstico, el SHH es el intermedio, y el no WNT ni ACHH, o sea, grupos 3 y 4, tienen peor pronóstico. Digamos, entonces, en base a esto, y además, en base en que hay algunos subgrupos en los cuales, además, la mutación de P53 daría un subpronóstico, digamos, dentro de estos 4 subgrupos moleculares, ¿sí? Dentro del grupo SHH, el Sonic Hedgehog, si tiene mutación de la P53 es de peor pronóstico, y si tiene P53 wild type es de mejor pronóstico. Con esto combinamos una serie de elementos para los meduloblastomas, que lo que simplemente tenemos que saber es que tenemos que seguir clasificándolos morfológicamente porque es factor pronóstico independiente, pero a la vez, si es posible, hacer, todas las variaciones que sean necesarias para lograr evaluar el subgrupo molecular.
Para evaluar el subgrupo molecular, se está investigando, más que investigando, ya se está publicando, que se puede utilizar la inmunomarcación como subrogante. Digamos, los que son del grupo WNT dan beta-catenina nuclear positivo y JAP1 positivo, y los que son SHH dan GAP1 y JAP1 positivos, y tienen P53, algunos de ellos mutados. El único problema es que por ahora la beta-catenina y el P53 son dos marcadores que se utilizan para un montón de cosas, y por lo tanto es válido tenerlos en un laboratorio general, pero el CAP y el JAP servirían solo para subclasificar, por ahora servirían solo para subclasificar meduloblastomas. La verdad que lo más probable es que comprar un kit de 50 determinaciones, que además tienen vencimiento en el tiempo, porque los marcadores se vencen, para estudiar 2 o 3 meduloblastomas por año, excepto que tengas un centro de derivación, o excepto que tengas un lugar en el cual hay muchos tumores pediátricos. En general, la mayor parte de los laboratorios no tienen estos marcadores. Para ir terminando, otros tumores embrionarios, acordarse de que el término paraguas, PINET, bajo el cual caían los neuroblastomas, los ganglioneuroblastomas, los tumores embrionarios con abundante neuropilo y rosetas verdaderas, el etánter, el ependimoblastoma, el medulopelio, todo eso, este término ha sido completamente removido del léxico. Y lo que ahora sí se ha visto es que hay 3 de estos tipos tumorales, el etánter, el ependimoblastoma y el medulopitelioma, que se agruparon en un solo tipo tumoral, o un grupo tumoral que se llama tumor embrionario con rosetas en multicapa, con C19MC alterado. Fíjense que todos tienen la misma curva muy negativa de supervivencia, o de probabilidad de supervivencia. Lo que se sabe es que son usualmente pacientes de menos de 4 años de edad, con tumores altamente agresivos, y que están positivos por inmunomarcación para un marcador que es LIM28A. Fíjense, la parte de la izquierda, lo que ven son los distintos tipos morfológicos tumorales, el ependimoblastoma y medulopitelioma. Lo del medio es cómo dan la alteración genética por FISH, y lo de la derecha es la subrogancia de esa alteración genética por inmunomarcación, marcándolo contra LIM28A. Finalmente, ¿qué otro cambio hubo con otros de los tumores embrionarios? Y hubo con el atípico teratoide rhabdoide tumor, con el ATRT, con el tumor teratoide rhabdoide atípico. Por definición, el tumor teratoide rhabdoide atípico estaba definido hasta el 2016 por una alteración en el INI1. Digamos, tenía que tener una mutación en un marcador que se llama INI1, que debía no expresarse, es decir, el tumor perdía la expresión de un marcador que está comúnmente expresado en todas las células del organismo. La mutación que se producía en el tumor dejaba de expresar esa lesión, ese marcador, y por lo tanto decíamos, bueno, no marca INI1, es una TRT. Nos ha pasado ponerle a tumores morfológicamente compatibles con ATRT, pero que dan negativo en 3 veces marcarlos con INI1. Hasta el 2016, ¿sí? Que bueno, que cambia un poco la clasificación. Digamos, esto es el ATRT del cual les hablé recién, clasificación histológica, tumor. Fíjense que va a haber un ejemplo, que es este que está acá, que es el ATRT, tiene morfología de ATRT, pero retiene el INI1. Entonces, el diagnóstico integrado es tumor embrionario con características rhabdoides, grado 4 de la OMS, pero tiene retención de la expresión de INI1 y de BRG1. Y creo que por acá vamos terminando, porque esto lo vamos a ir viendo en distintos tipos, en distintos momentos, ¿sí?
había algunas fotos más de adenomas, de otras neoplasias. Pero bueno, la idea hoy era, está bien, terminamos un poco más tarde, más temprano, pero bueno, habíamos empezado tarde, perdón. Así que la idea era poder meter estos dos, que son gliomas y embrionarios, y meterlos, juntarlos en una sola charla. Para la próxima veremos si metemos, no sé, meningiomas y yo, como les dije antes, les voy a mandar en estos días por WhatsApp los temas